sobre la exposición del señor eh, de laboralista, de laboralista Adolfo Ciudad. El día martes, Adolfo Ciudad dio una conferencia magistral, como suele hacer, ¿no? Muy importante para todos los trabajadores. Acabamos de terminar de editarlo. El día de mañana ya todos ustedes lo tendrán para tener una claridad de lo que, de la situación laboral del país. Él nos mandó un pequeño texto donde decía el modelo laboral antidemocrático. Son 4 líneas, lo voy a leer para enfocar lo que a continuación vamos a tener, que es la exposición de los candidatos en representación de la clase trabajadora. Señala, el gobierno autoritario de los 90 impuso un modelo antidemocrático de relaciones de trabajo. 2. La reforma laboral de 1992 amplió el poder contractual del empleador y restringió los derechos colectivos de sindicalización, negociación colectiva y huelga. 3. Evitar reclamos por mejores condiciones de vida y de trabajo y el aumento de ganancias empresariales. 4. Desde la recuperación de la democracia en el año 2001, se ha avanzado muy poco en la construcción de un modelo democrático de relaciones de trabajo. Estos temas los ha desarrollado en la ponencia y en el video que vamos a colocar el día de mañana. Necesidad de cambios, plantea los gobiernos democráticos. A partir del 2001 les hubiera correspondido realizar una serie de cambios en materia de trabajo. 2. Con escasas excepciones, se mantuvo inalterable el modelo autoritario y antidemocrático de relaciones de trabajo. 3. En lugar de optar por políticas laborales de apoyo a los derechos fundamentales, en especial la libertad sindical y la negociación colectiva y la igualdad y no discriminación. Son estos algunos de los textos que nos alcanzó el señor Adolfo Ciudad para poder compartir con todos lo que consideramos es vital para los trabajadores. Ahora sí, vamos a dar algunas explicaciones para dar inicio a este debate. Queremos señalar que hay 4 temas que hemos planteado, ¿no? Cada expositor lo va a hacer, cada tema se va a tratar con una exposición de acuerdo a los tiempos que hemos señalado y que vamos a compartir con ustedes, ¿no? Quiero presentar en primer término al doctor, al doctor Freddy Osorio, un sindicalista del campo de la salud que el día de hoy nos acompaña como expositor por el partido Juntos por el Perú. El compañero Freddy, ¿no? Tiene una larga trayectoria en el campo de la salud y ha ocupado diversos cargos como el mismo de director del del Hospital del Niño de la Avenida Brasil. El doctor Freddy Osorio, el doctor Freddy Osorio nació en Puquilucanas, Ayacucho. Estudió en primaria y secundaria en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe de Lima, estudios superiores en la Universidad de Ica y ha hecho medicina humana en la Universidad San Marcos, neurocirugía y es gremialista. Es secretario general del Centro de Estudios de Medicina, secretario de Bienestar Estudiantil de la Federación de Estudiantes Iqueña, vicepresidente del Movimiento Médico Hugo Peche, presidente del Cuerpo Médico del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, presidente del Cuerpo Médico del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, presidente del Frente Único de Trabajadores de la misma institución, médico asistente en el Hospital Central de la Policía, médico asistente en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, médico asistente del Instituto Nacional de Salud del Niño y director general, como habíamos señalado, del Instituto Nacional de Salud del Niño. Esos son digamos, la hoja de vida que nos ha hecho llegar el compañero Freddy Osorio. Asimismo, se encuentra con nosotros
Por favor, doctor Freddy, en 10 segundos, un saludo para los presentes, por favor. Su audio. Buenas noches con todos, principalmente con todos los que están participando en este debate, a los trabajadores que son la fuerza motriz de la economía de nuestro país. Mis saludos. Bien, gracias. También se encuentra el compañero Luis Solís Quintana, quien es candidato a diputado por Lima por el Partido Aprista Peruano con el número 12. Es docente y abogado con maestría en ciencias políticas por la PUC, es aprista con 46 años de militancia, ha sido alcalde del distrito de Caraballo a los 25 años, secretario general del Comité Aprista de Caraballo en 3 oportunidades, secretario general de la célula Aprista de Japón, coordinador del colectivo Renovar, actualmente es secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. De igual manera, por favor, en 30 segundos, señor Solís, puede dar un saludo a los presentes. Muchas gracias, Marcos. Gracias por el espacio. Creo que es importante la labor que desarrollas para poder generar un espacio de diálogo, de debate, de búsqueda de acuerdos, de consensos en favor de la clase trabajadora. Nosotros decimos con mucha claridad que en el tema de la defensa de los derechos de los trabajadores, nada nos divide y todo nos une. Y juntos como trabajadores tenemos que coadyuvar esfuerzos para poder reivindicar a la clase trabajadora, que es la que genera la riqueza en el país. Gracias. Bien, muchísimas gracias. No hemos tenido la oportunidad de recoger la presentación del compañero Winston Guamán. No puedo adelantar que es un dirigente sindical de muchos años, además secretario general de la Universidad en Chiclayo, de la cual él proviene, es actualmente presidente de la CGTP, es dirigente, secretario general también de la CITE, ha sido presidente de la FENTUC, de la Federación Nacional de Trabajadores Universitarios del Perú, y en todo caso, él nos puede agregar en 30 segundos también en su saludo. Compañero Winston. En primer lugar, mi saludo hacia ti, Marco, y por tu esfuerzo permanente de transmitir la noticia y la tome conciencia en los trabajadores del mundo sindical y naturalmente con la disposición de contribuir a este debate y ojalá que los trabajadores de todo el Perú, más allá de los idearios, más allá de las posturas y militancia políticas, pudiéramos esta vez, que considero es la mejor oportunidad para los trabajadores, representar a los trabajadores en un escenario al que de repente va a incursionar, en el caso de mi organización, por primera vez. Bien, bueno, entonces vamos a iniciar el debate, ¿no? Va a iniciar el doctor Freddy Osorio, después continuará Winston Guamán y después el señor Luis Solís. La primera temática son 4 temáticas, ¿no? La primera es, señor Freddy Osorio, hemos conocido a través de la trayectoria laboral la situación que vive el país. 75-80% de informalidad, una alta pobreza de nutrición en los niños y además diversos contratos laborales que han venido dañando a los trabajadores, como lo ha señalado el doctor Adolfo Ciudad. ¿Cuáles son las causas de la situación actual de los trabajadores? Tiene usted 3 minutos. Su audio tenga la bondad, señor Freddy Osorio. Sí, perdón. Yo le agradezco, señor Marcos Flucker, que el título y el honor que me da al llamarme sindicalista, pero en realidad soy simplemente un gremialista porque recuerde que los cuerpos médicos en el Perú son solamente asociaciones y no tenemos el RUC, el Ministerio de Trabajo, no somos reconocidos como tales. Lo que sí he podido unificar a todos los sindicatos del Hospital del Niño y organizamos el Frente Único de Trabajadores en un momento circunstancial. Bien, para hablar de los trabajadores, de la lucha larga de los trabajadores, inagotable, permítanme hacer un poco de historia. En el año 1919, la
los trabajadores en una lucha ardua del mundo y del Perú principalmente, conquistaron la ley del trabajo de las 8 horas. Claro, inicialmente esto fue impulsado por los anarquistas, los seguidores del anarquismo. Posteriormente, los diferentes gobiernos han venido desprotegiendo jurídicamente a los trabajadores, a excepción de la época de Juan Velasco Alvarado en el año 1971-72, dio un decreto supremo como la 18471, en la cual se establece la estabilidad laboral a partir de los 3 meses de trabajo, una gran ventaja para los trabajadores. Había capacidad para negociar. Bueno, vino el golpe de Estado por Morales Bermúdez y dio dos decretos supremos, la 22.126 y la 24.514, en la cual se hace una disociación desprotegiendo al trabajador. Esta disociación de la relación laboral, alargando la estabilidad laboral en un inicio de lo que había dejado Velasco 3 meses a 6 meses y luego hasta 3 años, y eliminándose definitivamente en noviembre de 1977. En estas épocas hubo despido masivo de trabajadores, de 5.000 dirigentes sindicales, y la verdad no sé por qué se desprotegió a los trabajadores. ¿Dónde estuvieron las centrales de trabajadores en ese entonces? Eso es histórico y llama la atención. Posteriormente viene Alberto Fujimori en el año 92, como sabemos, da el golpe de Estado y en 93 aplica la nueva constitución neoliberal. Decreta una ley del 25593, ley de relaciones colectivas del trabajo. Es una ley mortal que disocia, viola las normas de negociación colectiva de los trabajadores. Compañero, se ha cumplido los 3 minutos. Habíamos sido estrictos. Por favor, 10 segundos para concluir su intervención. Bien, entonces vamos a continuar con la exposición del compañero Winston Guamán. Bueno, en principio para mí es una gran responsabilidad compartir este debate con los compañeros que aspiran a representar a los trabajadores en el primer poder del Estado. Para el que habla, no es una responsabilidad y un proyecto personal, es una tarea sindical que ha decidido nuestro Congreso Nacional último, nuestra cita en junio pasado, que ha destacado, de acuerdo al consenso en el Congreso, a los dirigentes que hemos reunido los méritos en nuestra hoja de vida para poder asumir esta responsabilidad tan grande. De modo que hay la necesidad de precisar en 3 minutos realmente quiénes somos, en principio. Yo soy un trabajador de la Universidad Nacional Pedro Luis Gallo. Mi única experiencia política es haber sido concejal del municipio provincial de mi pueblo, en este caso de Chiclayo. Y en el año 2004 fui destacado por mi sindicato a participar en el Congreso Nacional de nuestra federación y salir elegido presidente de nuestra federación. Vinimos a Lima por 3 años y tratar de regresar a Lambayeque y continuar la labor que siempre hemos hecho ya, en la que yo he sido 8 veces secretario general de los trabajadores en la Universidad Nacional Pedro Luis Gallo. He tenido la tarea y la responsabilidad de organizar a la CIT en Lambayeque, la CIT en Lambayeque. Destacados ya en Lima, lo primero que hicimos fue tratar de tener una casa como organización sindical. Yo estoy ahorita en esa casa institucional de donde estoy interviniendo. Es una casa que nos costó aplicar a los trabajadores de las universidades del Perú el principio del autosostenimiento. Porque nuestra federación, nuestra confederación no dependemos de ninguna entidad, gubernamental ni no gubernamental. Aplicamos coherentemente el principio o los principios del sindicalismo de clase y dentro de ellos el principio del autosostenimiento. En función a ello tenemos este local ahora. Teniendo un local ha sido posible entonces organizarlo mejor. Yo soy ahora el secretario general de la CIT, como lo has señalado, no soy presidente de la CGTP, como tú has anunciado, mi estimado Marco, con la
el respeto que yo te tengo, no soy el presidente de la CNTP, soy el vicepresidente de la CNTP. Y bueno, tenemos también algunos cargos internacionales que son los que nos dan, de alguna manera, una mayor experiencia para hoy atrevernos a asumir la tarea de contribuir al referente político de nuestra patria y ojalá, naturalmente, los trabajadores lo entiendan así, porque nuestro colchón electoral o nuestra base social electoral está en los trabajadores, cierto, los emprendedores, que es el partido al que yo pertenezco, y el pueblo. Y si Dios quiere, seremos elegidos con una responsabilidad tan grande en la que seguro terminaré yo mis días y entregaré todo lo mejor de mis convicciones a seguir siendo un dirigente de los trabajadores. Porque creo yo, a eso consagré yo mi vida y estoy sumamente motivado por mis afiliados, por las bases que visito. Yo salgo mañana ya a Pucallpa, acabo de regresar de Iquitos, de visitar varias comunidades, tomando contacto con lo que significa lo profundo de nuestro pueblo. Y naturalmente, en esperanza también y la disposición de conocer mucho más la realidad de nuestro país, que nos ha permitido conocerla de alguna manera a lo largo y ancho de estos años en que tenemos esa responsabilidad. Gracias, gracias, señor Winston Guamán. Recordar que la pregunta de esta primera intervención, y lo vamos a solicitar también a Luis Solís y al señor Gilmer Ibáñez, que ya ingresó, es cuáles son las causas de la situación actual de los trabajadores. Compañero Solís, tiene usted el uso de la palabra, tiene 3 minutos, por favor. Su audio, compañero Solís, tenga la bondad. Su audio. Ya. ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. Ya. Muchas gracias. En principio, mi saludo a los compañeros Winston Guamán y Freddy Osorio, grandes luchadores sociales. Yo al lado de él soy un nuevo dirigente que tengo ya 5 años como dirigente del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, porque la primera etapa de mi formación es política y ahora dedicado netamente al tema sindical, porque creo que ambos actividades de la vida deben de caminar juntas. Antes, en el pasado, había enfoques que señalaban que el sindicalismo no debe contaminarse con el tema político y lo político debe separarse del tema sindical. Yo creo que la realidad nos está señalando de que el sindicalismo, la fuerza sindical necesita del poder político para poder avanzar en la mejora de los derechos de la clase trabajadora. Pero quiero circunscribirme a tu pregunta que señalas cuáles son las causas, según mi percepción, de la situación que vienen atravesando los trabajadores. Y creo que yo definitivamente el tema de fondo es el modelo económico liberal que se ha impuesto en el Perú desde los 90, ¿no? Y lo que ha desarrollado una estructura productiva primaria exportadora, una economía basada en minería, comercio, agroexportación, servicios turísticos, gastronómicos, etcétera. Y este tipo de actividades pues no generan empleos de calidad. Y las consecuencias de esto son bajos salarios, nula estabilidad laboral, no hay beneficios sociales, una precarización de los empleos, la juventud es empleada con cero derechos. Otra consecuencia de esto es la alta informalidad laboral. Hay el 70% de la informalidad, una de las más altas de la región, que significa que los que se desarrollan en este estrato de la economía no tienen seguro social, no tienen pensiones, no tienen CTS, no tienen gratificaciones, vacaciones, no tienen seguridad social, no tienen salud en el trabajo. Y vemos otro rasgo importante que es la debilidad del Estado que tiene para fiscalizar el cumplimiento de la normativa, ¿no? Otro de los aspectos que quiero recalcar es el debilitamiento del sindicalismo desde los años 90, cuando se inició este proceso de cambio de las leyes laborales, los ceses colectivos, que a partir del autogolpe de Fujimori privatizó muchas empresas públicas y echó a la calle a
cientos de miles de trabajadores cuyos, cuyos, cuyas víctimas hasta ahora en muchos casos siguen pugnando por su reincorporación laboral. Los temas de la... Se le cumplió su de- tiempo, compañero Luis. sí, Tiene 30 segundos, por favor, o 10 segundos para sí, terminar. señalo los últimos puntos que he considerado, es la reforma laboral de los noventas, flexibilización laboral, contratos temporales, reducción de la estabilidad laboral, con el objetivo de atraer inversión privada en teoría, pero que ha traído como consecuencia menos protección para el trabajador. Es decir, un crecimiento económico sí es cierto, porque se apuntaló Muchas, el crecimiento muchas gracias, económico, pero sin compañero. distribución con justicia social. Gracias. Muchas gracias, compañero Solís. No, para informar a los que nos siguen de que a los expositores se le ha entregado con anticipación este temario para que puedan ellos dosificar sus tiempos y poderlos expresar, ¿no? Bueno, había una... Felicitaciones, compañero. Por favor, pueden cerrar los audios. Voy a agradecer a todos los presentes porque de todas maneras siempre eh, distorsiona el debate. Queremos, queremos como objetivo que los trabajadores escuchen la visión, el pensamiento de las personas y además compartan las experiencias de los candidatos. En ese aspecto, al presentar al compañero Gilmer Ibáñez, que acaba de ingresar, es un huancabambino, candidato a senador por Lima, con el partido Ahora Nación, con el número 4. Nació en la comunidad Segunda y Cajas, provincia de Huancabamba, región de Piura, migró a Lima, se insertó en el movimiento sindical como trabajador obrero, finalmente estudió Derecho y que plantea defender a la clase trabajadora. Señor Ibáñez, por favor, tiene usted 3 minutos y hacerle recordar, reiteramos, que la pregunta está centrada. ¿Cuáles son las causas para usted y Ahora Nación de la situación actual de los trabajadores? Sí, muchas gracias, compañero. Muchas gracias con todos sus seguidores, también a los compañeros que postulan por diferentes partidos políticos. Ya me presentó, mi nombre es Gilmer Ibáñez Melendres. Soy un comunero, también he participado en las rondas campesinas y bueno, también en el movimiento sindical como obrero y dirigente sindical de la Federación del Sector Industrias, pero también dirigente, secretario de Defensa Laboral de la CGTP, ¿no? Mis compañeros han señalado varios causales de la situación laboral que existe en nuestro país, ¿no? Y una de ellas, yo creo que las más importantes que tenemos que analizar es justamente la flexibilización laboral que se inició en los años 90 y la implementación del neoliberalismo en nuestro país. Antes de los 90 había un 63, 64% de informalidad y actualmente estamos bordeando el 80% de informalidad laboral. Es decir, la narrativa que nos vendieron en los años 90 que con la flexión laboral, modificar todo el marco normativo iba a generar empleo, eso es totalmente mentira, como está pasando actualmente también en Argentina con estas políticas de flexibilización laboral. Y a ello va justamente nuestras propuestas. Por lo menos desde nuestra perspectiva, lo que se propone es justamente crear un código de trabajo que articule todo el marco normativo en un solo bloque. Y eso existe en la mayoría de países latinoamericanos. He tenido la suerte de viajar a varias partes de América Latina y también a partes del mundo, donde justamente se debate justamente un marco en un solo bloque. Y acá en el Perú existe distintas normas que están dispersas y no justamente articula la unidad de un marco normativo. Partiendo por ahí, pero partiendo por ahí se debe debatir como en primera línea, por ejemplo, los trabajadores, miles de trabajadores que laboran en part-time, que no tienen seguridad laboral, no tienen derecho a la negociación colectiva, no tienen derecho a la sindicalización y por lo tanto ahí hay que darle la seguridad y la garantía del derecho al trabajo. Los trabajadores part-time no tienen derecho a sindicalizarse, no tienen derecho a la negociación colectiva, no tienen derecho a una estabilidad laboral. Es decir, trabajan menos de 4 horas y el empleador lo despide cuando se le da en gana sin ningún derecho laboral. Por otro lado,
el tema del acervo es un tema importante que se debe eliminar de nuestro marco jurídico. Muchas empresas fantasmas se crean bajo la modalidad de service y estas service abusivas se crean 1 año, 2 años, despiden a todos sus trabajadores y no le dan ningún beneficio laboral a esos trabajadores. Eso se tiene que eliminar. El otro tema es la ley de exportaciones no tradicionales, que tienen la mayor cantidad de los trabajadores textiles y otros trabajadores de otros sectores también, que vienen laborando más de 15, 30 años sin estabilidad laboral. Eso también se tiene que revisar y eliminar. Y es un código de trabajo, no debe ir y esos regímenes especiales que se ha creado justamente para vulnerar derechos laborales. Pero por otro lado, también impulsar un código procesal laboral. No puede ser que un proceso judicial actualmente pueda durar 5 años, 6 años. Imagínese, compañeros y compatriotas del país, que un jubilado que inicia un proceso judicial para que le reconozcan su pensión dure 6, 8 años. Ya cuando el jubilado está bajo tierra, recién salga una sentencia. Mu- Eso sí, Muchísimas eso gracias, compañero es Helmer. letal para nuestro país. Muchas gracias, compañero. Gracias, gracias. Eh, Hay una dinámica, no todos estamos involucrados en los tiempos ni en el uso de nuestras propias ponencias. Por eso creo que esto ayuda a involucrarnos más y trabajar en ese aspecto. Vamos a continuar con el segundo tema: ¿qué estrategia sindical, política y legal plantea usted, compañero Winston Guamán, para el movimiento sindical de ser elegido congresista? Tiene usted 5 minutos. Repito la pregunta: ¿qué estrategia sindical, política y legal plantea usted para el movimiento sindical de ser elegido congresista? Bien, señor Winston, tiene 5 minutos, por favor. Su audio. Ahora sí, se lo escucha. Agradecer nuevamente la oportunidad. Yo quiero ser bastante puntual en esta parte de la temática que yo respeto, mi estimado Marco, pero que, como tú me conoces, un dirigente que a veces marcha contra la corriente, y es bueno también en estas oportunidades que nos dan transmitir lo que uno realmente quiere transmitir a los trabajadores y al público que escucha, y no encasillarnos específicamente en la temática que tú consideras que se debe aportar. No lo voy a soslayar. Entonces, lo primero, yo resumo, porque hemos acuñado muchas cosas en el lenguaje sindical, en el lenguaje político, en los diálogos de los modelos, el modelo neoliberal. En resumen, el drama del país es que somos un país inmensamente rico, pero que esa riqueza, bajo la responsabilidad de las familias que dirigen los destinos de nuestra patria, que son 12 o 13 familias, y que parte de esas familias quieren ahora nuevamente hacerse del gobierno, son la causa para que esa riqueza esté mal redistribuida en nuestra patria. O sea, los que tienen cada día más y más, y cada día son menos, 12 familias, los Romero, los Pardo, los Vice, los Grani Montero, etcétera, etcétera, eh, tienen que hacerse del poder político de manera permanente para que desarrollen más las exoneraciones, saquen leyes a su favor para la minería, para lo que significa la finanza, para la industria y el comercio, etcétera, etcétera. Y naturalmente los que cada día somos mucho más, más y más, pero que por falta de unidad entre nosotros mismos, naturalmente tenemos cada día menos, y por eso hasta ahora no podemos asumir la posibilidad de gobernar nuestra patria. Porque esa es una fase. La otra fase será intentar ir al poder. Miren, yo entré muy joven a la tarea sindical y dediqué mi vida a ello. Y siempre tuve como referente, porque todavía no tuve en aquella oportunidad un rol protagónico en el mundo sindical, que por qué no entendimos a Velasco, por ejemplo, en mi país, para poder transformar siquiera nuestro destino. Las esperanzas del pueblo han sido muy, muy pocas. Ollanta es otra posibilidad, o fue otra posibilidad. Y la más cercana a la de Pedro Castillo. ¿Por qué es que realmente el pueblo, que la única experiencia de alguna manera cercana a la posibilidad de llegar al gobierno, porque se llegó al gobierno local,
que fue Barrantes, que pudo ser posible que sea el alcalde de Lima. Pero después, la organización política de la cual uno de los candidatos está ahora con nosotros aquí conversando y debatiendo, sencillamente se hizo del gobierno del país. Y Barrantes y todos los sectores, yo lo llamo de trabajadores, el pueblo de alguna forma organizado, se sintió a partir de ahí ya frustrado en esa posibilidad histórica de llegar al gobierno. Hoy ha sido una oportunidad muy importante para los trabajadores y el pueblo. Pero ¿cuál es el drama nuestro? El drama es que hay una especie de vocación en los que los dirigen los partidos políticos, en los que tienen una experiencia supuestamente mayor en el campo, en el terreno de lo que significa la participación política, porque a mí muchas veces hasta se me ha acusado de que soy sindicalero y que no hay una posibilidad de ser útiles en el referente político. Hoy es la oportunidad de mostrar, por ejemplo. Y entonces, lo que pudo ser una gran oportunidad y que yo vengo escuchando todos los años de mi vida que estoy aquí en Lima, y porque yo vine para estar 3 años y de ahí regresarme a mi pueblo, yo no soy limeño, yo soy provinciano, pero fueron los trabajadores de las universidades, fueron los trabajadores de las entidades estatales, fueron los trabajadores en torno de nuestra central de Mariátegui, de la CGTP, las que nos fueron dando una tarea de permanecer hasta aquí y diré, nos vamos a jubilar en esta tarea. Y ahora hemos dicho en el Congreso de nuestra CITE, antes que te entierren y los gusanos se traguen tu modesta experiencia y lo que hemos asimilado en el mundo sindical, vamos a ver hasta dónde somos útiles y hasta dónde podemos sacar provecho de una participación en el primer poder del Estado. ¿Dónde se hacen las leyes? En el primer poder del Estado. ¿Dónde se modifican? En el primer poder del Estado. ¿Dónde las derogamos? En el primer poder del Estado. ¿Y cuál ha sido nuestro drama de toda esta vida? Cada 5 años elegimos a nuestros verdugos, salvo esas excepciones que he mencionado, que fue una posibilidad cercana a que al pueblo se le dé alguna esperanza de cambio y de transformación. Porque hoy venimos hablando de la posibilidad de refundar la patria nuevamente. Y ojalá que lo logremos, aun cuando yo lo veo difícil. Disculpe mi pesimismo. Soy un dirigente realista que vive esa tierra. No se dio la unidad, valiosa unidad que pudo haber sido posible con todos los partidos y las relaciones políticas yo las denomino patrióticas, democráticas, nacionalistas o de izquierda. No se dio. No se dio, ¿por qué? A mí ya no me la pueden contar porque he estado en todas esas reuniones y hemos ido evaluando cómo es el comportamiento de cada uno de los líderes de todas esas organizaciones. Y que al final, al Partido de los Trabajadores y Emprendedores y al Partido de Primero la Gente nos dejaron solitos. Incluso hasta ahí quisimos mantenernos en alianza. Finalmente, hoy sabemos que trabajadores de construcción civil están en el proyecto de Nación y deseo a Lucho Villanueva el mejor de los éxitos. Los trabajadores del Estado estamos en el PT. Algunos otros sectores están en la alianza Venceremos. Compañero, pero por favor, 10 segundos. La hemos desperdiciado históricamente nuevamente. De modo que los planteamientos que tenemos como dirigente, porque yo seguiré siendo un dirigente si es que el pueblo y los trabajadores y Dios permite que asumamos esta responsabilidad. Yo seguiré siendo un dirigente, investido tal vez de una posibilidad que la Constitución da para poder contribuir de mejor manera. Muchísimas gracias. Nos hemos corrido 1 minuto. De la misma manera que se lo vamos a alcanzar a los demás ponentes en este tema. Por favor, para la tercera pregunta, lo vamos a hacer estrictos. Compañero Luis Solís, del Partido Aprista, la pregunta es, ¿qué estrategia sindical, política y legal plantea usted para el movimiento sindical de ser elegido congresista? 6 minutos. Gracias. Mira, yo creo que primero lo que tenemos que tratar quienes lleguemos al Congreso, que venimos del campo sindical, podamos establecer, estructurar una especie de frente parlamentario que defienda los intereses de los trabajadores. Porque desde el Congreso ya la estrategia es el uso del poder legislativo, del poder político y de fiscalización para fortalecer la gestión laboral y el movimiento sindical a través de iniciativas legislativas para recuperar la estabilidad laboral, limitar el abuso de los contratos temporales, fortalecer el contrato a plazo indeterminado, protección del trabajador en caso de despido arbitrario. El poder sindical, qué duda cabe, necesita del poder político. El movimiento sindical debe construir alianzas estratégicas con líderes políticos
fundamentalmente de los partidos que representan sectores populares y de los trabajadores, a fin de establecer compromisos políticos y programáticos a implementar en un eventual gobierno. En tal sentido, saludo la iniciativa de la Unidad Estatal que el día 24 de febrero está haciendo una convocatoria a candidatos de partidos políticos populares para que vengan a exponer su agenda laboral. Porque el movimiento sindical debe de buscar tener un peso gravitante en direccionar la opinión pública. Como decía Winston, cada 5 años los trabajadores, siendo una gran mayoría, elegimos a nuestros verdugos. Eso creo que ya tiene que ser superado dialécticamente en el sentido que los dirigentes sindicales podamos educar a nuestros afiliados, a nuestros sindicalizados, para que tomen conciencia política en decidir su voto, su orientación hacia partidos, hacia opciones que puedan defender los intereses del país, los intereses de la clase trabajadora, los intereses de las mayorías nacionales postergadas históricamente. Entonces, en ese sentido, un frente parlamentario con los representantes de los trabajadores debería de consensuar proyectos de ley con las centrales sindicales y con el frente parlamentario sobre temas álgidos, que es la defensa de la negociación colectiva, ¿no? La defensa de la estabilidad laboral, sobre todo en esta coyuntura política cuando vemos que desde la derecha los partidos reaccionarios de Renovación Nacional, de APP y también de Fuerza Popular vienen sosteniendo de que ellos ejecutarían una reducción drástica del Estado. En el caso de Renovación Popular habla que se quedarán 6 ministerios, APP habla de 10 y de la misma manera Fuerza Popular. Entonces, frente a esa amenaza velada de despidos masivos al estilo de los ceses colectivos de los 90, creo que los trabajadores tenemos que estar alerta para resistir esta embestida reaccionaria desde los partidos de derecha que buscan vulnerar la estabilidad laboral de los trabajadores. Frente a eso, como vuelvo a señalar, los trabajadores tenemos que estar unidos, porque en la defensa de los derechos de los trabajadores nada nos divide y todo nos une. Gracias. Bien, compañero, usted ha usado solamente la mitad de su tiempo, lo cual limita de todas maneras su exposición. Hubiéramos querido que pueda hacerlo de manera total. Bien, ¿va a continuar o ahí lo dejamos? No, me reservo, ahí no, está bien. Bien, muchas gracias, señor Solís. Le toca el turno al compañero Gilbert Ibáñez. La pregunta, vuelvo a reiterarla. ¿Qué estrategia sindical, política y legal plantea usted para el movimiento sindical de ser elegido congresista? 6 minutos. Sí, muchas gracias nuevamente, compañero. Primero tenemos que partir, compañeros, que tenemos la tasa de afiliación más baja prácticamente en América Latina y a nivel global. En el sector privado tenemos una tasa de afiliación que es un 4 o 5% en el sector privado y un 18, por ahí 17% en el sector público. ¿Por qué la tasa de afiliación es muy baja en nuestro país? Y de ahí tenemos que reflexionar los dirigentes sindicales y en este caso dirigentes políticos, ¿qué hacemos del Congreso de la República? En este caso yo voy para la Cámara de Senadores, que no tenemos iniciativa legislativa, que sí lo tiene la Cámara de Diputados, y qué norma o qué propuesta legislativa podemos para que se haga el fortalecimiento del movimiento sindical. El movimiento sindical en los últimos tiempos, lo digo por experiencia, nosotros comenzamos con 2 sindicatos en la federación y actualmente tenemos 72 sindicatos, lo que nos permite justamente tener un mini poder sindical, como lo decían algunos politólogos. Pero las estrategias sindical para el fortalecimiento, para que tengamos un sindicalismo que permita tener un 40%, 50% de afiliación como lo tienen los países nórdicos, y lo que también he viajado y cómo he visto cómo funcionan, justamente es la lucha de los trabajadores como estrategia política sindical. Porque si solamente
vamos a marchar como lo hacemos nosotros los dirigentes sindicales, pero no llevamos propuestas para fortalecer el movimiento sindical. Todo lo que hacemos, nuestras estrategias prácticamente van a seguir lo mismo. Entonces, lo que como propuesta legal, por ejemplo, se tendría que ver ahí el tema de el derecho a la sindicalización, y eso sería justamente un cambio constitucional de la perspectiva del artículo 28 de la Constitución Política del Perú. No sé, cuando yo me quiero me afilio y cuando yo no quiero me desafilio, la libertad sindical negativa. Lo que existe en otros países es el derecho a la sindicalización, lo que permite justamente tener una más tasa de afiliación dentro del movimiento sindical. Y por otro lado, el marco normativo. ¿Qué hacemos con el decreto legislativo 728? Que hay más de 12 modalidades de contratos temporales. Y la mayoría de trabajadores no se afilian porque son contratados temporalmente y te afilias y te despiden. Ahí tenemos que reforzar justamente el derecho a la estabilidad laboral de los trabajadores. Tenemos el gran problema también en el marco de la negociación colectiva por empresa. Ahí como norma principal y la modificación que se tenía que hacer es la negociación de rama de actividad, la negociación de grupo económico que permita justamente tener un mayor fortalecimiento dentro del movimiento sindical. En el Perú solamente construcción civil lo tiene ese derecho a la negociación colectiva, pues, de rama de actividad. ¿Y qué hacemos los trabajadores del sector industrias? No lo tenemos. Ahí se tiene que modificar justamente para que esos trabajadores, todos los trabajadores de todos los sectores, puedan tener una negociación de rama de actividad y ya no como empresa, que es el país que el único quizás que tenemos la negociación por empresa. Ahí hay que darle fortalecimiento. ¿Cuál es el problema principal ahí en la negociación colectiva? La negociación colectiva actualmente, el ámbito de aplicación, si bien se trabajó el decreto supremo 014, que también fui parte de esa comisión, donde el ámbito de aplicación es Perdón, estrictamente para los trabajadores compañero, afiliados, perdón, pero en compañero la mayor, Gilmer, compañero Luis Solís, si pudiera apagar su audio, tenga la bondad. Continúa nomás, disculpa, Gilmer. pero en la mayoría de empresas que tiene más de 12.000 trabajadores, 10.000 trabajadores, se firma un convenio colectivo, los sindicatos son minoritarios y se expande para todos los trabajadores o se aplica para todos los trabajadores. Entonces, si tiene una empresa 10.000 trabajadores y el sindicato tiene 200 afiliados, y la empresa les extiende el beneficio a los 10.000, esa diferencia no se va a afiliar porque si yo tengo el mismo derecho sin luchar. Ahí hay que modificar justamente un marco normativo. Y eso permite justamente, desde la visión, es modificar mediante un código de trabajo justamente, que es lo que nosotros proponemos, y eliminar el decreto ley 25593 de la ley de acciones colectivas de trabajo, que ese decreto se dio en el marco de la dictadura del gobierno de Fujimori y que no pasó por un congreso, por un debate legislativo, y que simplemente lo sacó el gobierno y que existe actualmente, que aún no lo hemos podido derogar ese decreto ley. Muchas gracias, compañero Gilmer. Entonces, acá pasa Compañero Gilmer, muchas gracias. Vamos a la complementarlo estrategia. posteriormente, por Muchas favor, ¿ya? gracias, muchas gracias. Disculpe. Eh, para terminar este bloque, vamos a dar el uso de la palabra al compañero Freddy Osorio. Doctor, tiene usted el uso de la palabra. ¿Cuál Gracias, es compañero. sobre estrategia sindical, político y legal? Bien, en primer lugar, tenemos que ser autocríticos y propiciar la organización del movimiento sindical. Recordando a José Carlos Menéndez, tenemos que tratar de empujar la formación de los frentes unitarios de trabajadores para poder recuperar los derechos laborales y sindicales.
Dos, modificar las normas laborales con educación sindical y a los empleadores. No es posible de que se haya dividido tanto los sindicatos y estén proliferando sindicatos pequeños que merman la fuerza laboral de los trabajadores, merman la fuerza sindical de reclamos para poder buscar justicia laboral en nuestro país. Debe de constituirse un equilibrio entre la patronal y los trabajadores para tener un diálogo y acuerdos favorables para los trabajadores. Debe eliminarse el arbitraje. Representantes en el Directorio de Salud, del Poder Judicial, de la OMPE, del Consejo Nacional del Trabajo, deben ser elegidos democráticamente y no designados. El fomento de la negociación colectiva por rama de actividad, nuevamente repito, eliminando el arbitraje. Apoyo económico y asesoramiento técnico a las MIPES y a los pymes. ¿Se escucha? No le escucho. Para terminar, la jubilación y pensiones dignas para los trabajadores y universalización de la protección social. Tenemos que ayudar a que salga del pantano a E-Salud. ¿Aló? Sí, sí, doctor, discúlpeme. Concluyó su intervención. Ya, sí. Bueno, de igual manera, ha dejado 4 minutos de su intervención. Vamos a continuar, o va a continuar usted, doctor Freddy. No, ya no, ya continúe. Ok. Asimismo, ahora vamos a continuar con la participación del señor Luis Solís en el tema de en el tema sobre cuáles son las principales propuestas sindicales y productivas para los trabajadores. Señor Luis Solís, por favor, puede abrir su audio. Compañero Luis Solís, puede abrir su audio. Oscar, te pido que me postergues para el siguiente. Compañero Luis Solís, estamos al aire y le toca su turno. Voy a agradecer que por favor que tomemos atención de que hay compañeros que están acá presentes para poder seguir el debate de manera ordenada. Compañero Luis Solís, por favor, su cámara, ¿no? Que también es parte de lo que es necesario para los trabajadores. Recordemos que esto no es una conversación particular, hay público presente y al público presente amerita toda la atención para que pueda prestar justamente la escucha necesaria por las intervenciones que ustedes están realizando. Le toca al compañero Luis Solís, que nos acompaña ahora y que va a tocar el tema de sobre, a ver, perdóneme, cuáles son las principales propuestas sindicales y productivas para los trabajadores. Tiene usted 5 minutos. Bueno, nosotros hemos presentado un plan de gobierno titulado Renovemos el Perú, que está registrado en el Jurado Nacional de Elecciones, donde estamos señalando varios temas. Primero, el tema de generar en el país un proceso de industrialización para poder darle valor agregado a la exportación primaria de materias primas en que nos hemos convertido. Nos hemos convertido en una economía primaria exportadora que exporta minerales, agroindustria, servicios de turismo, de gastronomía, pero no generamos un valor agregado, ni menos se ha desarrollado un proceso de industrialización. Nosotros creemos que por ese lado
se iría a incrementar los puestos de trabajo y dar puestos de trabajo con mayores derechos. También hemos hablado de luchar contra la informalidad, generando créditos blandos para las MIPES y las pymes, dando capitales semillas para que puedan desarrollarse los emprendimientos, los pequeños emprendimientos, y trabajar en el tema del empleo juvenil. El programa de Mi Primer Empleo, que busca premiar a las empresas que den empleo a la juventud y que pueda desarrollarse también el tema de la capacitación, de la preparación de los jóvenes para que puedan asumir tareas en el proceso de desarrollo económico, sobre todo considerando de que el desarrollo del país está yendo por un lado y la oferta educativa de las universidades va por otro. Es decir, las universidades hoy ofrecen un programa de formación a los jóvenes con carreras muchas veces desfasadas, lo que trae como consecuencia que cuando estos jóvenes ya son profesionales, con un título bajo el brazo, no consiguen trabajo en el mercado laboral, porque el desarrollo económico del país está yendo por otro lado, por el lado de la minería, de la agroindustria, está yendo por el lado del turismo, de la gastronomía. Entonces, ahí hay un desencuentro. Hay un desenfoque de la política educativa, ¿no? Entonces nosotros creemos que educación, desarrollo de empleos juveniles van de la mano, porque con este proceso de globalización mundial, la creación de los bloques económicos, donde Asia se ha convertido en el centro fabril del mundo, y América Latina se ha convertido en la despensa de los recursos naturales, creo que nosotros tenemos que trabajar en un proceso de industrialización. Esas son las principales propuestas que venimos haciendo en el tema de la generación de empleos. Gracias. Bien, gracias, gracias. Ha usado usted 3 minutos de los 5 minutos que tenía en su exposición. Bien, vamos a continuar con el compañero Winston Guamán. Bien, en principio yo quiero coincidir con algunas intervenciones de los compañeros que nos une pues el cordón umbilical de ser trabajadores, ¿no? Y que la aspiración de los trabajadores, y yo señalo y reitero que esta era la mejor oportunidad, estamos ojalá en posibilidades de que nuestros sectores y nuestras bases sociales reflexionen, y incluso yo por eso vengo diciéndoles, compañeros, más allá de nuestro ideal, nuestros credos, nuestras religiones, nuestras propias militancias políticas partidarias, voten por un trabajador, no estoy diciendo voten por mí necesariamente, voten por un trabajador que no represente en ese primer poder del Estado. Porque ya entendimos los trabajadores que dar vuelta y vuelta en lo mismo durante toda nuestra vida. Solucionamos el pliego y al año siguiente estamos buscando solucionar otro. Porque la inflación del costo de vida se lo tragó los resultados de esa negociación colectiva, que en el caso de los trabajadores del Estado no lo teníamos, excepto los trabajadores municipales. Por fin, la lucha de todos los trabajadores, no vengo a señalar la lucha de la CITI ni la lucha de solo Winston, la lucha de los trabajadores del Estado en su conjunto, logramos tener una ley 3188, que es la ley de la nación colectiva, que hay que afirmarla, que hay que impedir por todos los medios que cualquier gobierno que venga se adelante, y peor si tiene algún tinte o corte dictatorial, impidamos de que ésta la modifiquen o la quieran cercenar, como ha sido el intento hasta ahora último a través de la ley de presupuesto, a través de la ley de crédito suplementario, aprobando normas como el 1666, que hemos logrado finalmente modificarlo. Entonces impidamos que ese derecho, que nos ha costado a trabajadores del Estado y a trabajadores de todos los sectores muchísimo de nuestras energías para poder conquistarla, sea el futuro asegurado para nuestros hijos y nuestros nietos en la medida que tengan un puesto público en el servicio del Estado. A partir de haber logrado eso, yo quiero señalar que hay un segmento de trabajadores totalmente discriminados, marginados en sus derechos,
incluso que iniciaron marginados de todo derecho, como fueron nuestros trabajadores de servicios no personales, que se les privó de los derechos fundamentales hasta desde el punto de vista del derecho, de los derechos humanos. Una dama no podía procrear un nuevo ser al mundo porque era sinónimo inmediato de perder el trabajo, porque no había licencia ni de pre, ni de post, ni nada. Eso avanzó en las políticas públicas de los gobiernos del Estado a través de los gobiernos de turno y sencillamente hoy se tiene el régimen laboral mal llamado CAS, quien hasta ahora no se le quiere dar ni siquiera el 100% de sus CTS como derecho. Y hay trabajadores CAS que ya tienen 20 años, ya llegan a los 70 años, cierto que no tienen el límite de repente de salir a los 70 años, pero ya están enfermos, incluso necesitan ya un descanso en el servicio público y ahorita tendrían que irse con una mano atrás y una mano adelante porque no tienen ningún derecho siquiera a la compensación de tiempo y servicio. No tienen ningún derecho de los que ya tenemos siquiera otros regímenes como la U76, el decreto legislativo 728, etc. Entonces, hay que afirmar que hay que preocuparse por estos trabajadores. Yo tengo que señalar como una modesta evaluación que cuando vine a Lima en el año 2004 y la vida y los trabajadores a quienes yo tendré que toda mi existencia rendirles un tributo de agradecimiento, permitió que nos quedáramos, miren compañeros, yo voy a jubilarme en la tarea sindical. Ya estamos pronto a la jubilación. Y en esa línea, yo vine aquí a la remuneración de los trabajadores del Estado, porque yo hablo a nombre de ellos. Estaban 50 soles miserables, que nos dejó siquiera el gobierno de Toledo, porque si hablamos del antecedente, era sencillamente 30 céntimos. La remuneración. El ingreso económico, es decir, si pudiera recibir más allá de 50 soles, es el ingreso económico, que no tiene ni fines compensatorios ni fines pensionarios. Y la remuneración, justamente por eso se llama remuneración, porque tiene fines pensionarios y tiene fundamentalmente fines compensatorios. Y la pensión para la vejez de un trabajador es fundamental. En mi opinión, podríamos decir que ese es un derecho humano. De modo que eso lo hemos logrado acrecentar con nuestra lucha. No estoy diciendo mi lucha, con nuestra lucha los trabajadores, porque yo estoy acostumbrado a trabajar en colectivo. Testigo es la CGTP, testiga será la CITE, testiga es la FENTU, testigo es la CLATE, testigo es la CONTU a nivel internacional, que me acostumbré a trabajar en colectivo y a buscar la posibilidad de consenso. Yo he sido reelegido hasta el año 2029 en la CITE por unanimidad, sin un voto en contra, sin un voto en abstención, con un colectivo nuevo, renovado, en donde ya casi un 50% de dirigentes son compañeros CAS, que vienen ahora desarrollando su propia experiencia y lucha en la posibilidad de alcanzar siquiera de manera inmediata o mediata los derechos plenos como tienen otros regímenes, siquiera gracias a las luchas que hemos ido desarrollando los dirigentes de antaño, los dirigentes actuales y espero yo que los dirigentes del futuro. ¿Cuánto era el CTS que percibíamos los trabajadores del Estado? Antes del año 2016 percibíamos, estimado Marco y estimados compañeros de trabajadores que están presentes en este diálogo, percibíamos en lo máximo 1.700 soles. ¿Qué 1.700 soles? 800, 900 soles percibían los trabajadores. En el año 2016, yo no sé cómo, pero la lucha organizada fue ayudando a que se apiaden de nosotros, legisladores y el propio Ejecutivo, y empezaron a darnos 10 remuneraciones mínimas vitales. Es decir, ya hubieron trabajadores que se fueron a partir del año 2016, 17, en que 17 incluso lo suspendieron, 18 y 19, siquiera con 10 RMB. Es decir, 10.250 por 30 años de trabajo. Evalúen los compañeros que pertenecen al decreto legislativo 728 con cuánto realmente se les da su CTS y que incluso hasta se le adelanta en sus cuentas respectivas. A partir de ahí nuestra lucha ha continuado. Y tenemos que reconocer, y ahí entendimos, y de ahí hemos empezado a entender el rol y el papel que juega el primer poder del Estado y quienes ahí se representan. Hoy, a partir del año 2022, siquiera recibimos 30 MUC, monto único consolidado, que fue la nueva política a partir del decreto de urgencia 038, y ese incentivo que se llama ahora CAFAE, que después de no percibir 12 años, porque Paniagua, este gobierno transitorio, tal como nos han estado acostumbrando en esta patria a tener gobiernos transitorios, autorizó que los saldos presupuestales
se destinen a ese incentivo del CAFAE. Los trabajadores del Estado luchamos 12 años para poder tener en el gobierno de Ollanta, que se compadeció y se apiadó de alguna manera de todos estos sectores, iniciamos esa escala de incentivo CAFAE con una escala de 450. Hoy esta la tenemos en 1.350 por medio y la remuneración la tenemos en 1.490 por medio. La suma de ambos ahora recibimos como CTS a partir del año 2022 por 30 años. Hoy, yo lo tengo que decir, gracias al congresista Alex Paredes, pero que hoy día me ha decepcionado tremendamente que haya apoyado que el presidente de la República, con toda la inconducta que ya demostró, se mantenga en el gobierno, porque él ha votado junto con el fujimorismo. Lamento mucho eso decirlo, pero gracias a ello, hidalgamente digo, se apiadó de nosotros y avanzamos ahora a que el CTS es un trabajador del Estado. Ya es la suma total del 100% de ese MUC, vale decir un promedio de 1.490 más 1.350 CAFAE, eso es lo que recibe un trabajador del Estado. Le voy a agradecer. Años de servicio totalmente expresados al Estado. Si se me acabó el tiempo, dejo pendiente, bueno, no falta el tiempo, lamento. Son 7 minutos que se ha corrido, compañero Winston. Bueno, utilizo el tiempo de los demás compañeros, no lo han utilizado, ¿no te parece? Para que el programa esté completo. Debería de ser así, bien, pero vamos, gracias, disculpe más bien. Quiero además disculparme en nombre de los expositores, con todos los asistentes, porque es evidente que no hay una dinámica de estos temas, ¿no? En las últimas décadas, ¿no? Y eso es importante, comprender el proceso que va a significar las campañas electorales para llegar de la mejor manera. El compañero Gilmer Ibáñez se ha retirado del debate. Él señala que tiene problemas con su teléfono y lamentablemente no va a poder continuar. Yo dejo al criterio de cada quien poder evaluar este tipo de realidades. El cuarto tema es, frente al neoliberalismo y la corrupción, ¿cuál debe ser el horizonte en esta etapa de emergencia nacional? Repito, frente al neoliberalismo y la corrupción, ¿cuál debe ser el horizonte en esta etapa de emergencia nacional? Compañero Freddy Osorio. Yo no he participado todavía en la tercera pregunta. Perdóneme, discúlpeme, tiene usted el uso de la palabra, me refería a ello. Sí. Bueno, ¿cuáles son las principales propuestas? En primer lugar, insisto en la unificación de los sindicatos porque tenemos que tener un movimiento sindical fuerte, fortalecido para poder lograr las conquistas. Fomentar la formación de los frentes únicos de trabajadores para una acción de rescate de los derechos laborales y sindicales. Tenemos a la Constitución Neoliberal del 93 que favorece en todo a la clase empresarial y es necesario que con el movimiento sindical fuerte tengamos que cambiar esta Constitución del 93, porque si no vamos a seguir siendo un Estado subsidiario y no va a cambiar nada las cosas. No vamos a tener iniciativa de gasto, no vamos a tener un Estado poderoso para poder poner en orden las cosas en nuestro país. En segundo lugar, las iniciativas productivas por el Estado para crear empleo para los jóvenes, potenciar las pymes y las MIPES. Más de 30 años de neoliberalismo en nuestro país, ¿en qué nos ha beneficiado a los trabajadores? En nada. Para eso, insisto, nueva constitución. Hay que eliminar el arbitraje de las negociaciones. Anteriormente o hasta ahora se da todavía el trato directo, ¿no? En las negociaciones colectivas. Y si no se llegaba a un acuerdo favorable para los trabajadores, podían los trabajadores plantear la huelga. Y de lo contrario, el Ministerio de Trabajo podría solucionar mediante una resolución, contemplando una serie de situaciones de la parte patronal. Pero sin embargo, ahora con el arbitraje nos mandan a un árbitro en la cual el trabajador tiene que pagar y
hace más tedioso y más difícil la convocatoria a las huelgas. Tengo entendido, los compañeros sindicalistas me darán la razón, o en todo caso que me corrijan. Y por lo tanto, es más difícil las negociaciones laborales para el trabajador. Entonces, creo, insisto, en que debemos luchar contra los arbitrajes. Las políticas de industrialización del país es importantísimo para crear fuentes de trabajo, para crear trabajo para los jóvenes, sino de qué van a vivir los jóvenes que vienen adelante. La recuperación de las empresas estratégicas del Perú es importantísimo para nosotros. La recuperación de la soberanía nacional en la parte política, en la parte económica, los recursos naturales de nuestro país, en la parte cultural, la soberanía de los pueblos nativos de nuestro país. Hasta ahí me quedo, compañeros. Bien, muchísimas gracias, compañero Freddy, por su participación. Entramos entonces al cuarto tema, frente al neoliberalismo y la corrupción, ¿cuál debe de ser el horizonte en esta etapa? Vamos a dar el uso de la palabra al compañero Winston Guamán por 5 minutos. Frente al neoliberalismo y la corrupción, ¿cuál debe ser el horizonte en esta etapa de emergencia nacional? Compañero Winston, tiene usted el uso de la palabra. Agradeciendo y reconociendo tu iniciativa y tu buena voluntad de poner las temáticas a dialogar con los trabajadores. Hay tareas que hemos encargado en el partido a que el presidente se encargue de definir frente al neoliberalismo y todo lo que existe ahora, que hemos tocado fondo en la corrupción, en la seguridad ciudadana, en la redistribución de la economía del país, la no industrialización, el desencanto hasta ahora de que los servicios de educación y salud estén totalmente olvidados por el Estado a través del gobierno de turno. Nosotros venimos y trataremos de asumir nuestra responsabilidad. Y como no terminé puntualmente la anterior idea que planteaba, señalamos con absoluta claridad que lucharemos a muerte por la posibilidad de una reforma pensionaria. Porque esa tarea no la vimos los dirigentes y tenemos que ser autocríticos. Si nuestro Mario Guamán, que en paz descanse y nos esté iluminando y nos esté ayudando, ojalá en esta tarea política donde está. Si nuestro Huilcas y Horacio Ceballos, todos los dirigentes anteriores que nos han enseñado y nos han dejado sus legados, hubieran encargado esta tarea de la reforma pensionaria a los trabajadores en actividad, otra sería nuestra realidad ahora. ¿Cómo puede ser posible que haya pensiones de hambre, de miseria? ¿Qué pensión de hambre? Pensiones de muerte. 500 soles de pensión para un trabajador del Estado. 893 para una pensión de un trabajador que entrega su vida al servicio de la entidad privada o del servicio público. Nosotros decimos, eso no puede ser sucediendo. Entonces, buscaremos y nos faltará tiempo, si los trabajadores y el pueblo, y Dios quiere que entremos al Senado, nos faltará tiempo a apoyarnos en las bancadas de los congresistas o los diputados para poder lograr de manera concertada la inmediata discusión y promulgación de una real reforma pensionaria. Aparte de ello, nosotros señalamos también lo siguiente, mi estimado Marco. ¿Cuánto es el presupuesto destinado para el pago de la deuda externa, para el pago del servicio de la deuda externa? 31.000 millones de soles en este presupuesto. ¿Cuánto es el presupuesto destinado para la deuda interna de los trabajadores? 0. No puede haber de esos 31.000 millones de soles siquiera un milloncito para los trabajadores. Entonces estamos señalando, por ejemplo, que este beneficio de hoy tener un CTS siquiera digno y que solamente deberá crecer en la medida que hagamos crecer la MUVI, hagamos crecer el CAFAE, debe llegar por mandato constitucional a todos los trabajadores de la 236, en nuestro caso, porque ese derecho es para los trabajadores de la 236, a todos. Hay un sector grande, muy grande, el sector salud, los trabajadores que es base nuestra de FENUSA, que porque se les hizo incursionar en una política remunerativa del 1153, no les llega este derecho, este beneficio. Y nosotros lucharemos porque eso sea de acuerdo a lo que dice la Carta Magna, esa constitución que de plano planteamos. Y si obtenemos el triunfo como partido, veremos la forma como llegamos a la posibilidad de una nueva Carta Magna. Porque primero hay que ganar. Este Congreso y otros gobiernos han demostrado que pueden modificar a su antojo, y ya lo han hecho. De modo, entonces, si ganamos, veremos qué es lo que dice el pueblo. Vamos a una nueva constitución
¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es la forma? El pueblo decidirá. Señalamos asimismo entonces que lucharemos por todos los derechos plenos que los regímenes discriminados no tienen, de acuerdo a la propia Carta Magna, esta incluso del año 93, que dice que debemos ser tratados con igualdad ante la ley. Yo vuelvo a repetir, yo seré un dirigente más en esta investidura si el pueblo da. Con la ayuda del pueblo será posible entonces que la voz de los trabajadores, que toda la vida hemos demostrado una capacidad, honestidad y transparencia y consecuencia fundamentalmente en la lucha económica, en la lucha reivindicativa, en la lucha laboral, estamos capacitados para la lucha política. Porque hay que acabar, naturalmente, con lo que significa para unos lo ancho y para la gran mayoría lo angosto. Eso hay que acabar. Muchas gracias, compañero Winston. Muchísimas gracias. El tiempo también nos obliga a acabar nuestros espacios. Gracias siempre por su amable participación. Vamos a dar el uso de la palabra al compañero Luis Solís, del Partido Aprista Peruano. Compañero Solís, por favor. Sí, gracias. Vuelvo a reiterar la pregunta. Frente al neoliberalismo y la corrupción, ¿cuál debe ser el horizonte en esta etapa de emergencia nacional? Gracias, Marco. Bueno, yo he tratado de ceñirme al libreto desde el inicio, proponiendo y desarrollando ideas en torno a los acápites acá presentados, y voy a insistir en eso. Frente a esta situación que planteas, tenemos que ir a una reconstrucción moral de la República. El neoliberalismo y la corrupción ha llegado a tal grado que ha generado un desprestigio de la clase política y un desprestigio de las instituciones del Estado, lo cual es muy grave porque esto puede generar en una desintegración social como ha sucedido en otras naciones, por lo cual se tiene que comenzar a desarrollar una, una política nacional de lucha contra la corrupción frontal. Nosotros proponemos cero tolerancia a la corrupción por una regeneración moral de la política que debe ser básicamente de servicio al ciudadano, con una transparencia en las acciones administrativas y de gobierno y legislativas, y tiene que desarrollarse lo que en la democracia norteamericana se llama el accountability, es decir, la rendición de cuentas, porque ir a las ánforas cada 5 años y elegir un representante no debe significar más un cheque en blanco. Hemos visto cómo en el Congreso representantes llegan por un partido y cada año están cambiando de bancada, ¿no? Eso, el transfugismo, le hace mucho daño a la institucionalidad democrática, porque simplemente está demostrando que se defiende intereses particulares y no los intereses de las clases o de los segmentos de la población que lo han llevado a esa representación. Entonces nosotros seremos firmes en penar, ¿no?, lo que se ha denominado el escaño vacío, es decir, si tú dejas la representación por la que llevaste, tu escaño debe quedar vacante, ¿no? Entonces, tenemos que ir a tomar acciones drásticas contra todo lo que significa corrupción, porque tenemos que apuntar a una regeneración moral, porque tenemos que apuntar a una transformación del modelo económico y de producción, pasar de un modelo de economía primaria, agroexportadora de materias primas, a una política de valor de industrialización, de buscar generarle valor agregado a los productos exportables, de poder generar tecnología de punta, desarrollando políticas de Estado que vayan coadyuvando a que el aparato productivo del país pueda transformarse. Definitivamente creemos que a nivel del Estado tiene que desarrollarse políticas de ese tipo, ¿no? Y a nivel parlamentario se tiene que desarrollar proyectos de ley que busquen fundamentalmente a defender y garantizar los derechos de los trabajadores, como es el derecho a la estabilidad laboral, el derecho a la negociación colectiva, el derecho a la seguridad social, el derecho a tener vacaciones, mejores condiciones de trabajo, ¿no? En tal sentido, creo que el movimiento sindical en los últimos años ha avanzado desde que se
emitió la ley de negociación colectiva general. Esto ha permitido que tanto a nivel centralizado de la negociación centralizada como la descentralizada, ha permitido que la clase trabajadora pueda obtener mayores condiciones de trabajo. Por ejemplo, yo en el sindicato del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, este ya es nuestro 5.º año que estamos presidiendo la comisión negociadora y hemos conseguido importantes incrementos en nuestras condiciones de trabajo, lo cual literalmente le ha cambiado la vida a los trabajadores, ¿no? Entonces, en la medida que los dirigentes sindicales podamos tener logros que mostrar a nuestros afiliados, trae como consecuencia el fortalecimiento de nuestros sindicatos. Hoy mi sindicato del Ministerio de Transportes y Comunicaciones es calificado como uno de los sindicatos más combativos a nivel de Lima Metropolitana, ya que en cada movilización que se convoca nosotros nos movilizamos 600, 800 trabajadores, ¿no? Es decir, casi un 90% de los trabajadores nos movilizamos porque sabemos que solamente a través de las luchas podemos lograr la mejora de nuestras condiciones de trabajo. Eso ha sido posible gracias a la negociación colectiva, que es un derecho que tenemos que defenderlo en el nivel legislativo que corresponda. Yo creo que definitivamente acá, para finalizar, decirte que los trabajadores, los representantes de los trabajadores que podamos estar en el Congreso, tenemos un gran compromiso con la clase trabajadora en forma total. Al margen de nuestras diferencias ideológicas, políticas, partidarias, creo que fundamentalmente por encima de todo eso está el sagrado derecho de los trabajadores por mejores condiciones de trabajo y por un trabajo digno. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Puntual, 5 minutos, que es el tiempo que le habíamos otorgado a usted. Vamos a dar el uso de la palabra al compañero Freddy, también sobre el tema de frente al neoliberalismo y la corrupción, que es un tema que no se ha profundizado. ¿Cuál debe ser el horizonte en esta etapa de emergencia nacional? Compañero Freddy, 5 minutos. Disculpe, gracias, compañero. En realidad, el neoliberalismo que nos ha hecho bastante daño en nuestro país y en el mundo, especialmente a los más pobres. ¿Qué es el neoliberalismo? No es otra cosa que la respuesta que dio el sistema capitalista al llamado estado de bienestar que se instauró en Estados Unidos y en toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial. El neoliberalismo se instaura eliminando, debilitando y eliminando a los sindicatos y globalizando la economía. Las grandes empresas se trasladan a los países asiáticos donde la mano de obra era más barata. Esto produjo el cierre de grandes empresas y el desempleo industrial, incluso en el mismo Estados Unidos. En el caso de los países pobres como el Perú, el neoliberalismo significó la apertura del mercado, provocando la muerte de la industria que se había desarrollado desde los años 60, especialmente en la época de Velasco Alvarado, y que fue favorecida durante este gobierno. Las industrias químicas, farmacéuticas, papelería, siderúrgica, automotriz, línea blanca, textiles, etcétera, se vinieron al suelo cuando entraron libremente los productos del exterior, compitiendo con los nuestros. Se produjo un cierre paulatino de las fábricas y el desempleo generalizado. El resultado de ello es el escaso empleo formal que existe, 30% de formales y la mayoría informal. Nosotros en el partido Juntos por el Perú estamos haciendo los siguientes planteamientos: nueva constitución soberana, democrática y popular, fomentar la industrialización de nuestros recursos naturales, terminar con la mercantilización de la salud y la educación, proponer una nueva economía solidaria, equitativa y participativa, priorizar la calidad de la vida de la población, priorizar la seguridad y soberanía alimentaria para acabar con la desnutrición crónica y la anemia. ¿Qué tipo de economía proponemos? Una economía mixta, con aporte estatal y privado.
impulso a empresas sociales, pequeñas y medianas empresas comunales y de campesinos productores. Reservar para la gestión directa del Estado los recursos estratégicos como el gas, petróleo, agua, bosques, energía, mares, espacio aéreo, puertos, etc. La salud pública y la educación, restaurar los derechos fundamentales como la salud, la educación, el trabajo, las pensiones, que actualmente son mercancías libradas a la usura de los grandes capitales. Eso es lo que estamos planteando en resumen. Gracias. Muchas gracias a usted. Ha usado 4 minutos de su tiempo. Bien, compañero Winston, por favor, si puede usted abrir su micro Bien, para tocar este tema también. redondear el asunto de la manera siguiente, compañeros. Miren, aquí hay que sancionar primero drásticamente, el PT lo hará, a los corruptos y a los corruptores. Aquí no se trata solamente de los corruptos, se trata también de los corruptores. Es que nuestro pueblo peruano no puede tragarse la píldora de que el señor presidente felizmente Díaz Bacao fue a dialogar con este corruptor chino para comer sopa guantán. Las señoritas que se han prestado a ir al Palacio de Gobierno para obtener un trabajo, ¿eso qué es? Son parte de los corruptores y que los débiles sucumben ante ese tipo de corrupción que se les plantea. Entonces, las sanciones tienen que ser drásticas. No podemos hablar de pena de muerte, como a veces algunos alegremente lo señalan. Pero si hay sanciones drásticas, sentencias drásticas, la inhabilitación inmediata del servidor público que ha caído en la corrupción, porque la corrupción está institucionalizada desde los más altos niveles hasta los más bajos niveles de la administración pública. Entonces hay que adecentar la política. Esas son las propuestas que nosotros manejamos dentro de lo que significa la posibilidad de ir a cero en la corrupción. Y será un proceso. Será un proceso. Porque si hablamos tan solamente de los altos mandos, de quienes protegen muchas veces a los delincuentes en este país, es hablar de cosas bastante difíciles y complicadas. ¿Será posible? Sí, si hay la posibilidad de que haya pues una concertación dentro de los que tienen ahora la gobernabilidad, que va a ser realmente compleja. Miren cuántos partidos políticos ahora compitiendo por la posibilidad de tener una cuota en la gobernabilidad. Será difícil, complicada, pero no imposible, decimos, si es que hay voluntad y sobre todo, si es que hay respaldo del pueblo. Yo dialogué con el señor Pedro Castillo, a quien quisiéramos que se le juzgue en libertad, por ejemplo, porque hasta ahora ese juicio está demorando más que todos los juicios para otros, rápidamente salen las sentencias, se le juzgue en libertad, ¿no? Pero estamos seguros que no lo sacarán hasta después de las elecciones. Entonces, nosotros hemos señalado desde aquella época que dialogábamos de que jamás nos alejemos de quienes nos dan el respaldo y la confianza para llegar a una posibilidad de asumir una responsabilidad política como la que se le invistió a él, fue el pueblo. Siempre le dije, don Pedro, no se aleje jamás de su pueblo, no se aleje jamás de las organizaciones sindicales. Miren que se quiso dividir hasta la CGTP. ¿Cuál es el balance ahora? Las esperanzas que tuvimos se esfumaron. Hoy estamos buscando, aun cuando tenemos todos la culpa, creo yo, autocríticamente hay que reconocer eso. No hemos propiciado una gran unidad para un gran cambio. Y yo creo que ya no podré ver esa posibilidad de decir un solo candidato, un solo programa para la posibilidad de reivindicar la historia de nuestro pueblo peruano. Tal vez ya no lo veré, pero moriremos en todo caso en el intento. Por eso nos comprometemos, y eso es lo que finalmente yo quiero señalar, a que yo seguiré siendo un dirigente más, ayudado por el pueblo con esa investidura que de seguro ayudará. Pero yo seguiré siendo un dirigente más en la posible y terca lucha por seguir arrancándole al lobo que tiene el poder fáctico y que tiene desde el nivel internacional, como acá en el país, siquiera un pelo, para beneficio y salvación
de los desposeídos en este país, que somos la gran inmensa mayoría. Por eso concluyo y termino. De seguro que nuestra historia, cuando planteamos refundar el país, lo haremos pues sin calco ni copia de ningún país, elogiando o no lo que hacen los países asiáticos, lo que hace Estados Unidos, lo que hace Chile, lo que hace Argentina. Seguro, cada cual tiene su visión sobre ello, pero lo que tenga que hacerse en nuestra patria será obra e historia de nosotros los peruanos y de quienes naturalmente asumamos una responsabilidad como ahora. Yo me alegro que siquiera la gran mayoría del Congreso hoy día, y porque las fuerzas que han apoyado a la corrupción, a que siga manteniéndose este presidente en el Palacio de Gobierno, el pueblo sabrá cobrárselas, en mi opinión. Pero me alegro de que la gran mayoría de fuerzas políticas en el Congreso, siquiera a las finales, se hayan puesto la camiseta del país y han dicho basta a lo que estaba sucediendo ya en Palacio de Gobierno. De modo que Gracias, yo me compañero. comprometo, es que el pueblo, los trabajadores y Dios nos da esa posibilidad. Muchísimas gracias, compañero. Hay una pregunta de una compañera, ¿por qué no se le ha invitado al SUTEC? Y cabe señalar que hemos empezado y desde hace un mes que iniciamos el taller, indicando que también podían participar las organizaciones. Hemos insistido mucho en la participación no del SUTEC, porque el SUTEC no está participando en ninguna campaña electoral, sino a partir del partido Primero la Gente, si mal no me equivoco. Y hemos dialogado en varias oportunidades con los dirigentes de dicha organización, como también como de otras organizaciones. Seguiremos avanzando las temáticas siempre en democracia. Vamos a dar el uso de la palabra a los que levanten la mano para que puedan hacer preguntas concretas, para complementar lo que se ha señalado. No es una práctica este tipo de debates. No se hace en el movimiento sindical y menos en temas políticos, porque recién el movimiento sindical no despierta, sino que creo que hoy en día están asumiendo una tarea muy importante en la lucha contra la corrupción y en la defensa de los derechos laborales. De allí tenemos que destacar la participación tanto del compañero Freddy Osorio, de Winston Guamán, como del compañero Luis Solís y Gilbert Ibáñez, al querer participar también en este debate. Si van a hacer el uso de la palabra, por favor, pueden hacerlo. Entre otros temas se ha tocado, hay un planteamiento de llegar al Congreso, algunos de los candidatos se debería de trabajar un frente parlamentario de trabajadores. Asimismo, se ha indicado de que hay que pagar la deuda social con los trabajadores, que a la fecha no se ha hecho, pero sí se hace con instituciones o empresas extranjeras, que hay que reconstruir la moral de la sociedad, que hay que recordar los principios del sindicalismo clasista desde Mariette y otros intelectuales y luchadores sociales. Así hay un montón de temas que vamos a resumirlo a la hora de editar estas ponencias. Si no hay más, hemos llegado ya casi a 1 hora y 45 minutos, ¿no? Se les ha dado la amplitud a todos los candidatos, esperando siempre que en las próximas oportunidades también tengamos la participación ordenada, planificada de los que están candidateando a la presidencia. Vamos a dar el uso de la palabra en 1 minuto a los candidatos para que se despidan de todos ustedes. Iniciamos con el compañero Solís, por favor. Tiene usted 1 minuto para dar sus últimas palabras. Muchas gracias, estimado Marcos, por esta oportunidad que se me ha brindado para poder intercambiar con los colegas dirigentes sindicales y con todos los que buenamente esta noche nos han acompañado. Creo que es importante fortalecer el diálogo, el debate, la búsqueda de consensos. Yo definitivamente soy un convencido de que la unidad de los trabajadores es la única garantía de que podamos nosotros, dentro de un
sistema económico neoliberal, explotador, que vulnera los derechos de los trabajadores, es la única forma que los trabajadores podamos resistir el embate de estas fuerzas reaccionarias. Por otro lado, yo también quiero llamar la atención a toda la sala para que podamos nosotros hacer una tarea educadora, orientadora, informativa a todos nuestros agremiados, a nuestros familiares, a todas las personas que actuamos a diariamente, para que podamos entender que este país sí podemos nosotros encaminarlo de la muy buena manera, que tenemos las herramientas para hacerlo, pero necesitamos apostar por gente realmente representativa que defienda los intereses del país, los intereses Gracias, compañero Solís. de las clases mayoritarias. Por Estoy con favor, el número 12 por el APRA y muchas gracias por la atención. con el número 12, el compañero Luis Solís participa en la campaña electoral por Para el Partido diputados, sí. Aprista Peruano. Vamos a continuar con el compañero Frei, por favor, Osorio, de Juntos por el Perú, que va con el número 15. Agradecer por esta oportunidad que me ha brindado este programa y en caso de ser elegido, y creo que estoy con todo el espíritu a favor, creo que me tengo que dedicar, en primer lugar, a defender la salud del pueblo. Ya no más salud barata para pobres. Tenemos que impulsar la reforma del sistema de salud, luchando frontalmente contra la corrupción. Cadena perpetua para los funcionarios corruptos, porque en salud un acto de corrupción significa una vida. En el año 2025, la corrupción ha llegado a un monto de 24.000 millones de soles. Fácilmente se podría. Su audio, compañero, su audio. Ahora sí. Les decía de que mi principal interés es la reforma del sistema de salud, ¿no? Garantizando de que la corrupción no haga mella en la salud del pueblo. Un acto corrupto conlleva a muerte del paciente, porque faltan medicamentos, faltan insumos, faltan instrumentos. Son 24 millones de soles que ya lo tenía el Estado en las manos y se han perdido. Y esos 24 millones de soles equivaldría para poder construir más de 70 hospitales de mediana complejidad en nuestro país. Marque JP y escriban el número 15 de Juntos por el Perú. Muchas gracias. Bien, compañero Winston. Su audio, tenga la bondad. Su audio, por favor. Tiene 60 segundos. Su audio. Y por favor, producción, podemos apoyarlo. Su audio, está apagado su audio. Su audio. Ahora sí ya está abierto, por favor, compañero Winston. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien. Bien. Solo, en principio, agradecer de Marco por esta posibilidad que nos dan, porque tú sabes que nosotros los trabajadores y el partido mismo no tiene dinero como lo tienen los demás partidos, sobre todo los que no pertenecen, desde mi modesto opinión, al pueblo. Ellos tienen miles, tienen plata como cancha, entonces por lo tanto tienen carteles, tienen televisión, tienen todo. Nosotros tenemos que apoyarnos en programas como el tuyo y que reconozco en ti ser un luchador social en nuestro país. Agradecerte infinitamente por esta oportunidad. Dos, decir a los trabajadores que realmente es nuestra oportunidad histórica que hoy se presenta. ¿Que hubiera sido mejor? Sí, si todos estuviéramos juntos. Pero aún así, yo reitero a los trabajadores en su conjunto, al pueblo peruano, sea más allá de los idearios, del credo, la religión, la militancia, voten por un trabajador, sea cual fuera, pero que podamos estar adentro si es que nos permite el pueblo y nos juntemos, como que me parece positiva la propuesta desde ahora, como una aspiración legítima de configurar dentro de este Congreso de la República, si es que logramos ingresar, una bancada de los trabajadores.
porque los trabajadores estamos acostumbrados naturalmente a ejercitar toda nuestra vida que llamamos la negociación colectiva. Entonces nosotros podemos negociar lo más adecuado y lo más necesario para los trabajadores en esta deuda interna que nos tienen más de 40 y tantos años, solo por hablar de estos últimos años, pero que más de 200 años de vida republicana nos tienen una deuda a los trabajadores, puesto que siempre nuestros verdugos se olvidaron de nosotros, se olvidaron del pueblo y solo gobernaron para las familias que tienen el poder oculto, el poder fáctico en esta patria nuestra. Yo soy candidato por los trabajadores estatales del país, no de todos, pero sí mandatado por la CITE, al Senado de la República por el Partido de los Trabajadores con el número 3. Si no hemos hablado ante el desierto ni ante el mar, algún votito recibiremos, compañeros, de toda nuestra audiencia del día de hoy. Agradeciéndoles y mi respeto Gracias, absoluto. Winston. Muchísimas Me dejo gracias. ayudar. Todos los que han escuchado, háganos llegar, compañeros, los errores que hayamos podido cometer en esta intervención para poder corregir hacia adelante. Muchas gracias. Y justamente esta última parte que nos da la oportunidad el compañero Winston para resaltar lo positivo. Y es que lo que tenemos que comprender para poder conocer a un candidato no es a través de los TikTok armados, editados, y que muchas veces muestran la cara, ¿no? Irreal de los candidatos y las propuestas no necesariamente reales. Por eso es que creemos conveniente de que se muestre. Y esto no es sencillo hacerlo. Los candidatos que no entran a exponer a los trabajadores, no solamente para que los conozcan a ellos, que no es lo más importante. Lo más importante es el mensaje con el cual ellos quieren llegar al Congreso de la República y aportar a lo que todos hemos señalado. El grupo parlamentario de los trabajadores, de la clase trabajadora. Allí tenemos siempre que apuntar y ese es el propósito de este taller de Peruanicemos al Perú para compartir con ustedes. Seguiremos haciendo otros talleres. Freddy Osorio con el número 15 por Juntos por el Perú, al Senado Nacional, Winston Guamán con el número 3 por el Partido de los Trabajadores y Luis Solís con el número 12 por la Diputación del Partido Aprista Peruano de la región de Lima. Muy buenas noches, gracias por estar en este taller importante para todos nosotros.